Hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos, por favor. Romanos capítulo 8. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El título de esta mañana, hermanos, es mortificando las obras de la carne, no mortificando a la carne. Para comenzar, hermanos, es necesario que recordemos lo que el apóstol Pablo nos ha enseñado en los versículos 5 y 6. Hoy vamos a ver del versículo 7 al 13. Pero para tomar un poquito de contexto lo que ha venido diciendo, por eso lo leímos, pero no quiero empezar en el versículo 7 directamente, sino quiero que recordemos lo que el apóstol Pablo nos ha enseñado en los versículos 5 y 6. Dice, se lo voy a leer en la Dios habla hoy, porque los que son de la carne, en la versión Dios habla hoy, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Otra versión, la Biblia de las Américas dice, porque los que viven conforme a la carne, ponen la mente en las cosas de la carne. Es decir, hermanos, que los que viven o andan conforme a la carne, piensan, se ocupan, anhelan, aspiran, fijan su mente y su corazón en las cosas de la carne. Es una especie, hermanos, es una especie de rendición a vivir de acuerdo a esa naturaleza. Es como que se rindieran, ¿no? Es como que se rindieran a vivir en esa naturaleza, de vivir de acuerdo a esa naturaleza. Y lo expresan de muchas maneras. A veces lo expresan con frases como, pues así soy yo, ¿verdad? Y como así soy, que todos los demás, ¿verdad? Así soy yo. O decimos frases como, esto o aquello, no lo voy a cambiar. Porque no puedo. No puedo cambiar eso. Ya he intentado muchas veces. Entonces, pues ¿para qué lo voy a seguir intentando? Mejor que todos me aguanten. No lo puedo cambiar. Sin embargo, hermanos, es importante decir que si usted tiene un estilo de vida de esta naturaleza, de estilo de vida de desobediencia consciente, que usted está consciente que está viviendo ese estilo de vida, está practicando ese estilo de vida de manera consciente y desinteresada, desinteresada, ¿no? Como que dice, ¿qué me importa? ¿Verdad? Y la nueva naturaleza que Dios ha dado no le reprende,
si esa nueva naturaleza de la cual viene hablando este pasaje no le reprende, entonces déjeme decirle, no me gusta decirle, pero lo tengo que decir, entonces muy probablemente, en realidad, usted no tenga esa nueva naturaleza. Una persona que vive así, en ese estado de rendición y en ese estado de desinterés, lo más probable es que no tenga todavía esa nueva naturaleza. Y por eso es que el apóstol Pablo lo dice en el versículo 5, pero los que viven según el Espíritu, ¿qué dice que hacen? Versículo 5, segunda parte. Piensan en las cosas del Espíritu. Los que viven o los que andan, no según el Espíritu, piensan en las cosas del Espíritu. Y lo está afirmando. Esta es una afirmación. Que los que viven según el Espíritu, piensan en las cosas del Espíritu. Si realmente hemos recibido una nueva naturaleza, entonces, hermanos, deseamos entregarnos a esa nueva naturaleza. Y eso es un acto, hermanos, de la voluntad, déjeme decirle. Por supuesto, es un acto de la voluntad que ha sido tocada por el Espíritu Santo. Ha recibido el toque del Espíritu Santo. Y esta, entonces, hermanos, es la nueva lucha que se nos ha presentado en el siguiente versículo, en el versículo 6. ¿Alguien me ayuda, por favor, a leer lo que dice? Versículo 6. Mire, ¿ves? El ocupar. Entonces aquí encontramos una lucha. Pero aquí dice, el ocuparse, y la versión Dios habla hoy dice, y preocuparse por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil lleva a la muerte. Mire pues cuál es el resultado de seguir viviendo bajo el control de la carne, bajo esa naturaleza débil. Preocuparse por seguir las inclinaciones, dice, lleva a la muerte. Pero luego dice, pero preocuparse, o ocuparse, ¿no?, por las cosas del Espíritu, lleva a la vida y a la paz. Hermanos, el afán por las cosas de la carne lleva a la muerte. El afanarnos por las cosas de la carne lleva a la muerte. Mire, basta con que pensemos por un momento, ¿no? Cuando estamos tan afanados por nuestro trabajo, ¿cómo nos ponemos? La cara ya casi se nos empieza, el ojo nos empieza a hacer así y el labio así. El afán por las cosas de la carne lleva a la muerte, dice el apóstol Pablo. Y esto quiere decir simplemente, hermano, que usted o esta persona que vive de esta manera está separado de la comunión con Dios, está separado del compañerismo con Dios. Por otro lado, encontramos en este mismo pasaje que dice, el Espíritu que mora en los creyentes, hermanos, trae vida y paz. Mire pues, el Espíritu que mora en los creyentes trae vida y paz. Es decir, trae satisfacción plena, pues. Trae satisfacción, verdadera satisfacción. Una verdadera vida. ¿Qué quiero decir con esto? Una verdadera vida. Miren, ¿a cuántos les ha pasado que les prohibieron la sal? Levanten la mano si algunos hay aquí que le hayan prohibido la sal. 1, 2, 3, 4. Y entonces, ¿qué es lo que le permiten hacer en lugar de sal? ¿Comer en lugar de sal? ¿Un qué? Sustituto. Yo me recuerdo en la casa estuvimos por mucho tiempo teniendo un sustituto de la sal. Era potasio, fíjese, era un botecito de Dios así. Pero era feo. Feo, ¿verdad? Mire, una vida verdadera, una vida plena, no es un sustituto de vida de mala calidad. ¿Sabe que nosotros a veces nos conformamos con vivir una vida que es un sustituto de mala calidad y Dios quiere darnos una vida plena? Pero nosotros nos conformamos a vivir como un sustituto. Pues sí, soy medio feliz, soy medio cristiano, soy medio
medio, pero ahí la vamos pasando usted. Y Dios lo que quiere darnos es una vida plena, verdaderamente feliz, una vida de buena calidad, no de mala calidad, una vida que no sea piratería de vida. Pero a veces nos conformamos con la piratería, ¿verdad? Quizás nos hemos acostumbrado tanto a la piratería hoy en día que hasta en nuestra vida cristiana aceptamos vivir una vida pirateada. Es algo como cuando usted se pone un par de zapatos originales, ¿verdad? ¿Cómo siente su pie? El pie, ¿ve? Yo tenía años de no comprarme tenis, ¿sabe? Tenía mis tenis ahí, de muchos años atrás. Y me compré recientemente un par de tenis. Cuando voy metiendo el pie adentro de ese tenis, hermano, ¿usted cree que voy a volver a comprarme unos tenis de otro tipo? Nunca me voy a volver a comprar tenis de otro tipo. Voy a comprar de ahí para arriba. Y si no tiene pisto, ¿qué va a hacer? Dice por ahí. Pues prefiero ahorrar 3 años para comprarme mi par de zapatos que estar con un zapato pirateado. Mire, si usted ya probó la vida original y verdadera, esa vida que se obtiene en Cristo, una vida en el Espíritu, difícilmente usted va a volver a una vida de mala calidad, aunque se la vendan como original. Entonces el apóstol Pablo, hermanos, acá continúa diciendo en el versículo 7, donde arrancamos esta mañana el tema. Dice, por cuanto los designios de la carne son, ¿qué, hermano? Son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, pero tampoco pueden. Entonces la mente, hermanos, la mente no es un terreno neutral, déjeme decirle. Ni el corazón tampoco es un terreno neutral. Es decir, no podemos amar, hermanos, una preocupación sin rechazar otra. En este plano espiritual que estamos hablando, no podemos amar las cosas de la carne sin rechazar las cosas del espíritu. Es decir, que una mente, hermanos, dice la Reina Valera contemporánea, dice, fija su atención en lo que es de la carne. Una mente que fija su atención, un corazón que fija su atención en las cosas de la carne, hermanos, está tratando a Dios y a los deseos de su espíritu como enemigos. Una persona que concentra su mente, su vida, a las cosas de la carne, en realidad, hermano, está tratando las cosas de Dios como enemigos. No hay un terreno neutral. Y por eso es que el apóstol Santiago, no necesito yo explicarlo, lo va a explicar Santiago. Lo dice de manera muy clara en el capítulo 4, versículo 4, por favor. Veámoslo. Yo sé que ustedes se lo saben, pero es importante que lo leamos porque la palabra de Dios penetra, hermano, al corazón. ¿Qué dice? Santiago 4:4. Enemigo de Dios. Mire pues, no sabéis, dice, y empieza diciendo, oh, almas adúlteras, ¿verdad? Qué palabra más dura, ¿no? Como para decir, un corazón dividido, ¿verdad? Que quiere estar aquí, pero también quiere estar. No, sí, yo quiero servir al Señor, pero esta partecita no. Le voy a entregar a Dios esta parte, pero esta no se la entrego. Y entonces arranca diciendo, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Nos lo está diciendo en el versículo 7 el apóstol Pablo cuando nos dice, por cuanto los designios de la carne son, ¿qué dice? Versículo 7. Enemistad contra Dios. O sea, si vivimos en nuestra carne, en realidad estamos enemistándonos contra Dios. Nuestras mentes, hermanos, son naturalmente incapaces de lidiar con el pecado.
Podríamos darnos cuenta de que cierto tipo de impulso no es provechoso. Y lo sabemos, ¿no? Y lo sabemos. Sabemos que este impulso nos daña, no es provechoso. Sabemos que una acción que vamos a realizar es destructiva, que va a causar daño a otros, aunque creemos que podremos evadir nosotros el daño que nos causa a nosotros. Creemos que lo podemos evadir, pero no es posible. Incluso podríamos decidir nosotros, imagínense, suprimir ese impulso, suprimir esa acción, y quizás hasta lograríamos de manera temporal suprimirlo, lograrlo con éxito. Y no obstante, la raíz del pecado todavía está arraigada en nuestra mente. Quizás hoy lo logramos evadir, pero aún así el pecado realmente sigue ahí. Hoy lo logramos esquivar y hoy logramos decir que no y tener un éxito, pero aún el pecado está allí. Está arraigado ahí. Entonces ese hecho, hermanos, puede evidenciar o va a evidenciar realmente una enemistad con Dios. Lo que hay allí adentro en lo profundo va a evidenciar una enemistad contra Dios. Aunque el pecado lo logremos contener de manera temporal, este va a seguir creciendo desenfrenadamente en nuestra vida. Esa enemistad nos hace incapaces de agradar a Dios. Esa enemistad nos hace incapaces de agradarlo. Y por eso es que el apóstol Pablo hace una contundente declaración en el versículo 8. Alguien, léamela por favor. No pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne, ¿qué dice el apóstol Pablo? No, es que yo sí voy a poder jugar aquí. No pueden. No, es que yo tal vez si vivo de esta manera, pero también voy a ir a la iglesia. No pueden agradar a Dios. No se puede agradar a Dios. Porque vivir conforme a la carne, dice el apóstol Pablo, no pueden agradar a Dios. Dice la reina, la Dios habla hoy, dice, por eso los que viven según las inclinaciones de la carne o de la naturaleza débil, no pueden agradar a Dios. Entonces vemos nuevamente, hermanos, que en nosotros mismos somos incapaces de vivir una vida que agrade a Dios. Es que las inclinaciones que hay en nuestra mente, esas inclinaciones, hermanos, van a impulsarnos a acciones. Y esas acciones son motivadas por esa enemistad real que hay con Dios. Esa enemistad que se tiene con Dios. Entonces, una persona que es controlada por sus impulsos carnales es capaz de tener un buen pensamiento a veces. Es capaz de realizar buenas acciones también a veces. Sin embargo, no puede agradar a Dios. No puede agradar a Dios. Porque esos impulsos carnales en realidad están en oposición a Dios. Contrarios a Dios. Mire, les pongo un ejemplo. Un empleado público o un empleado privado que está enemistado con su jefe. ¿A cuántos les ha pasado eso? Ay, todos son buenos empleados. A mí sí me ha pasado. Mire, un empleado que está enemistado con su jefe, mire, puede hacer muchas cosas a favor de sus compañeros para ganar su aprobación. Y sabe, muchas cosas buenas puede hacer allí. Y aunque estas cosas son buenas, estas cosas que está haciendo son buenas, las hace porque está enemistado con el jefe. Así que el jefe, por más que actúe bien, nunca va a estar agradado con ese empleado. Porque en realidad lo que está haciendo con esas buenas acciones es hacerle una guerra solapada, ¿no? Está haciéndole la guerra solapadamente, con acciones aparentemente buenas, pero que la razón real es desautorizar,
y hasta hacer quedar mal al jefe. Mire, esto no debe ser así en la vida del creyente. Esto no puede ser así en la vida del creyente. Mire que dice el versículo 9, por favor. Versículo 9. Mas vosotros, dice hermano, mas vosotros. Hermanos, está hablándonos a nosotros aquí. En primera instancia a los romanos, pero a nosotros en segunda instancia. Mas vosotros no vivís según la carne, sino ¿qué? Espíritu. Y hace una afirmación tremenda porque dice, si es que el Espíritu de Dios, es como condicional, ¿no? Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de él. Entonces, hermanos, yo creo que un cristiano profesante, y digo profesante porque puede decir que lo es, pero no necesariamente significa que lo sea. Yo creo que un cristiano profesante que no está consciente, ojo hermano, no está consciente de la presencia del Espíritu de Dios en su vida y no tiene por ende el deseo de servir a Dios, debería hacer lo que le sugiere el apóstol Pablo a los Corintios. Vea por favor 2 Corintios capítulo 13 versículo 5. Segunda Corintios, segunda carta o epístola, los Corintios, capítulo 13, versículo 5. Dice, ¿cómo dice? Examinaos a vosotros mismos, ¿para qué dice? Para ver si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? ¿No sabéis que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados, no vais a saber. A menos que estéis reprobados. Entonces la verdadera prueba de que el creyente ha sido renacido es la presencia del Espíritu Santo. Es esa presencia, hermanos, del Espíritu morando en nuestra vida, morando en su vida y morando en la mía. Ahora, los auténticos cristianos entonces, hermanos, ya no son controlados por su débil naturaleza pecaminosa, sino por el Espíritu. Pues el Espíritu vive en los que son de Cristo, vive en usted. No está allí solamente viéndolo de lejos, está viviendo en usted. Cuando aceptamos a Cristo, hermanos, el Espíritu Santo vino a vivir en nuestro interior. Nos dio vida espiritualmente. Nos dio vida espiritual. Así que ahora, hermanos, tenemos un cuerpo. Mire qué interesante. Tenemos un cuerpo que día con día va muriendo. Resultado del pecado. Un cuerpo que día con día se va acabando a causa del pecado. Pero al mismo tiempo tenemos un espíritu que está vivo. Mire qué dice el versículo 10. ¿Alguien me ayuda? Romanos. Mire pues. Pero si Cristo, ¿qué dice? ¿En qué tiempo está hablando? Presente. Pero si Cristo está en vosotros, dice, está hoy, aquí, ahora. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Dice, a causa del pecado. Y la versión Dios habla hoy me gusta por el enfoque que le da. Dice, está destinado a la muerte, dice, por causa del pecado. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Entonces, hermanos, si hay algo más maravilloso aún, ¿sabe? Mire, ahora tenemos la certeza, usted y yo, hermanos, de que llegará el día en que nuestra carne va a seguir a nuestro espíritu, ¿sabe? Hoy no lo hace, pero va a llegar el día en que nuestra carne va a seguir a nuestro espíritu. Llegará el día, hermanos, en que nuestros cuerpos van a ser renovados y vivirán por la eternidad. Mire qué dice el siguiente versículo. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿qué dice que va a hacer, hermano? El versículo 11.
vivificará también vuestros cuerpos mortales, dice, hermano. Mire, hermano, ese cuerpo nuestro, hermanos, va a poder estar en consonancia con el Espíritu porque va a ser vivificado por el Espíritu, dice, que mora en vosotros. Ese día, hermanos, cuando se cumpla esta palabra maravillosa, quedará de lado, hermanos, ese dualismo del cual hablaban los filósofos griegos. Ellos decían, mire, el cuerpo es malo, pero el Espíritu es bueno. Pero ese día, cuando suceda esto que el apóstol Pablo nos está enseñando, hermanos, quedará de lado ese dualismo, porque ese día nuestro cuerpo y nuestro espíritu serán perfeccionados. Y eso lo dice el apóstol Juan en 1 Juan capítulo 3, versículo 12, lo leo, dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Gloria a Dios. Pero mientras llegue ese día, hermano, mientras llegue ese día, seguimos teniendo una naturaleza pecaminosa. Una naturaleza que se opone a nuestro crecimiento espiritual. No crea, hermano, esa naturaleza que tenemos se opone a nuestro crecimiento, está en constante lucha, no quiere dejarnos crecer, no quiere dejarnos desarrollar, está peleando con nosotros mutuamente, peleamos ahí y no nos deja desarrollar nuestra vida espiritual. Así que mientras esperamos que nuestros cuerpos sean vivificados, como hemos visto en el versículo 11, mientras esperamos que esos cuerpos sean vivificados, el apóstol Pablo nos dice algo en el versículo 13. Mas si por el Espíritu, ¿qué dice que debemos hacer? ¿Hacéis qué? Mire qué es lo que debemos entonces hacer. Mientras estamos en este cuerpo que aún no ha sido vivificado, el apóstol Pablo nos dice, haced morir, ¿qué dice? Las obras de la carne. La Nueva Versión Internacional dice, pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, dice. Dar muerte a los malos hábitos del cuerpo. Es decir, hermanos, que si le hacemos caso a nuestra débil naturaleza pecaminosa, a nuestra débil naturaleza carnal, y dejamos que ésta se desarrolle, hermanos, vamos a tener tristes y amargos momentos. Y no me diga que no. Porque cada vez que hemos fallado en la vida hemos tenido aquellos momentos tan amargos que no quisiéramos nunca más volver a ni siquiera recordar. Ni siquiera recordar. Vamos a tener dolorosas consecuencias que no quisiéramos tener hoy en día porque las tenemos. Estoy seguro de que todos hemos experimentado esas consecuencias. Pero si la atacamos a la carne, a esa débil naturaleza carnal, pero si la atacamos y le damos muerte a través del Espíritu Santo, más vamos a disfrutar de esa vida y paz de la cual nos habló en el versículo 6. Ahora bien, usted se pregunta, bueno, ¿y cómo puedo dar yo muerte a esos malos hábitos? ¿Cómo le puedo hacer yo? Hermanos, dice una versión antigua, hablando del versículo 13, es la versión 1602. Yo no sé si alguno la tiene por ahí o la tiene en alguno de sus celulares, ¿no? Como les insisto, traigan versiones de la Biblia, tráiganlas aquí, así van viendo, no van comparando. Eso ayuda para nuestro desarrollo y crecimiento, que podamos ver varias versiones de la Biblia. La 1602 dice, el versículo 13, mas si por el Espíritu dice, mortificareis las obras de la carne, viviréis. Mas si por el Espíritu mortificareis. Es como si el apóstol Pablo, hermanos, nos quisiera hablar de un proceso. Nos quisiera hablar de un proceso que algunos teólogos antiguos, ya no tanto los más nuevos, algunos teólogos antiguos le han llamado la mortificación. El proceso de mortificación, y por eso le puse mortificando, ¿no? Las obras de la carne. Haced morir, dice la versión que nosotros tenemos. Y la 602 que le leí dice, mortificareis las obras de la carne. Entonces la mortificación, de acuerdo a los versículos 12 y 13, significa dos cosas. De acuerdo a los versículos 12 y 13, significa dos cosas. La primera, hermanos, es
una resistencia profunda, una resistencia constante a esas prácticas pecaminosas que tenemos aún en nuestra vida. Es presentar resistencia. Por eso decía al principio, a veces como que algunos se han dado por vencidos a su vida pecaminosa y no presentan resistencia. Entonces, mortificar en primera instancia es presentar una resistencia profunda, constante, diaria a toda práctica pecaminosa. Y la palabra que se traduce precisamente como hacer morir o mortificar es la palabra tanatouté, que esa palabra, hermanos, o sanató, dicen otros, ¿no? De esa palabra vienen términos actuales como tanatología, por ejemplo. Tanatología. Y la tanatología es algo de lo que a uno no le gusta que le hablen, ¿verdad? La muerte. Es ese conocimiento relacionado con la muerte. Y entonces esta palabra que usa el apóstol Pablo tiene que ver con eso, porque él dice, haced morir. Hagan morir, tanatouté. Es una palabra que suena violenta, pero que suena también definitiva, porque la muerte, hermano, por más que queramos, ¿va a llegar o no va a llegar? Entonces el apóstol Pablo nos menciona acá esta palabra de manera definitiva y nos dice, ustedes tienen que dar muerte a la carne. ¿Y qué es dar muerte? Luchen contra la carne. Presenten una resistencia profunda y constante al pecado. No se den por vencidos. Denle muerte. Quiere decir rechazar de nosotros, hermanos, todo aquello que sabemos que está mal, aquello que Dios nos revela en su palabra que está mal. Mire, esta frase se me figura como la orden del general del ejército a los soldados. Y el general del ejército le ordena a sus soldados y les dice, ustedes van a darle muerte a todos esos que vienen ahí. ¿Qué hacen los soldados? Fíjese que me da pena usted. Estoy violando sus derechos humanos. ¿Qué cree usted que hace? ¿Le dan muerte o no le dan? Y si guerra es guerra, pues. Ay, pobrecitos, no lo dan. Mire, sino que lo diga David, ¿verdad? Saúl, usted se recuerda, Saúl le perdonó la vida. ¿Y qué le dijo Dios? Lo rechazó de ser rey. Hermanos, denle muerte. Se me figura entonces esa instrucción. Es declararle la guerra, en otras palabras, hermanos. ¿Declararle la guerra a qué? Declararle la guerra a nuestros pensamientos, declararle la guerra a nuestras actitudes y comportamientos que sabemos que desagradan a Dios. Porque no me diga que no nos damos cuenta cuando estamos desagradando a Dios. Nos damos cuenta. Ya nos damos cuenta cuando nos vemos que nuestro enojo ya se pasó de un nivel y estamos desagradando a Dios. Nos damos cuenta cuando estamos teniendo ya palabras que se están excediendo de un trato como Dios esperaría de nosotros. Nos damos cuenta. Pero el apóstol le dice, denle muerte a eso. Es decir, hermanos, esta lucha no es un juego. La lucha contra la carne, hermano, no es un juego. Es algo serio. No es proponernos alejar de manera progresiva, ¿no? No vayan matándolos poco a poquito, ¿no? No es pretender tener al pecado bajo control mientras coqueteamos con él, ¿no? Es más bien huirle al pecado, alejarnos del pecado, lo más posible, evitarlo, evitar aquello que estimula el pecado en mí. No importa si eso que lo estimula son mis amigos, no importa si es mi familia. ¿Sabe? Me preguntaba un familiar, ¿cómo le hago para alejarme del vicio? Bueno, si reunirme con mis amigos me estimula a pecar, ¿qué debo de hacer?
coquetear con ellos y estar diciendo, no, ahí denle ustedes, muchachos, aquí tranquilo. Evitarlo. Evitar todo aquello que lo estimula, no importa quién sea. Lo evito. Si tengo dudas en relación con algo y no estoy seguro, ¿qué debo de hacer? Es que no sé si eso será malo, tal vez no es tan malo, ¿no? Entonces lo hago. ¿Será esa la respuesta sabia? Si tengo duda, ¿qué debo de hacer? No hacerlo. Mejor lo evito. Es como si en la guerra de la cual estamos hablando, del general que le da instrucciones a los soldados se encuentran allí con un campo minado, ¿no? O pues pareciera que es un campo minado. Y en lugar de buscar otra ruta, se meten en ese campo porque dicen, pues no importa. Pero en nuestra vida cristiana nos encanta a veces meternos a los campos minados, ¿verdad? Como soldados lo haríamos también. Bueno, y si no lo haríamos como soldados, ¿por qué sí como soldados de Cristo? Entonces debemos evitarlo. Debemos recordar, hermanos, que esta batalla no es un juego, es una guerra. Entonces, número 1, dije, debemos mortificar es presentar una batalla profunda, una resistencia profunda y constante, diaria. Pero número 2, hermanos, es aplicarnos el evangelio a nosotros mismos. Porque cuando nos aplicamos el evangelio, entonces nos vamos a dar cuenta que tenemos una gran deuda con Dios, producto de esa gran obra de salvación que ha hecho por nosotros. Debemos aplicarnos el evangelio, como quien dice, debemos autoevangelizarnos a nosotros mismos. Debemos predicarnos a cada momento. Fácil es predicar como yo estoy predicando, déjeme decirle. Pero predicarnos a nosotros mismos, eso no nos gusta. Es que, hermanos, esto cambia nuestros motivos y nuestros intereses. Debemos examinar nuestros motivos. Mire lo que dice el versículo 2, si alguien me ayuda a leerlo, por favor. Hermanos, dice, deudores somos, dice, ¿no? La Dios habla hoy, dice, así pues, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir según las inclinaciones de la naturaleza débil. Tenemos una, ¿qué dice? Obligación. Porque eso son las deudas y por eso dice la versión 60, ¿no? Deudores somos, ¿no? ¿Las deudas qué son? ¿Son un privilegio o son una obligación? ¿Verdad? Sino que lo diga el que ha tenido alguna deuda con el banco por una tarjeta, ¿no? ¿Cómo lo tienen los bancos? Domado, ¿va? Y si se tarda mucho, ¿qué pasa? Tenemos una deuda. Deudores somos, dice. Tenemos una obligación, dice la Dios habla hoy. La Nueva Versión Internacional dice, por tanto, hermanos, tenemos una obligación. Y entonces cuando dice por tanto, se refiere, hermanos, cuando dice por tanto, tenemos que tomar en cuenta todo lo que está diciendo en los versículos anteriores. Porque después del por tanto viene una especie de conclusión a lo que viene diciendo anteriormente. Entonces aquí dice, por tanto, hermanos, tenemos una obligación. Por tanto, se refiere a esas declaraciones anteriores en las que Pablo dice que hemos sido redimidos. Este pasaje nos ha mostrado que hemos sido redimidos por la justicia de Cristo. Nos ha dicho también en ese por tanto anterior que algún día nuestros cuerpos van a ser resucitados y van a ser diferentes. Lo veíamos, ¿no? Seremos totalmente liberados de todo mal y de todo dolor. Y entonces el apóstol Pablo, después de habernos dicho que hemos sido justificados, que hemos sido salvados, y después de habernos dicho que vamos a resucitar con un cuerpo diferente, en donde nuestra carne va a estar alineada con nuestro espíritu, y vamos a poder agradar plenamente a Dios, nos dice,
Por tanto, tenemos una obligación. Por todo eso, tenemos una obligación. Somos deudores, no a la carne. Entonces Pablo quiere decirnos que si nosotros recordamos lo que Cristo ha hecho por nosotros y lo que va a hacer por nosotros en el futuro, entonces nuestro amor, nuestra gratitud hacia Él, hermanos, nos va a impulsar a servirle, nos va a impulsar a amarle, nos va a impulsar a conocerle mejor. En otras palabras, el pecado solo se puede cortar de raíz si nos exponemos constantemente al maravilloso amor de Cristo. Por eso el apóstol dice, el amor de Cristo nos constriñe, dice. Nos toca profundamente el amor de Cristo, porque ese amor tan grande nos mueve a la gratitud. Ese amor tan grande nos da un sentimiento de deuda hacia Él, pero es una deuda maravillosa por todo lo que ha hecho. Si nos esforzamos entonces, hermanos, por recordar constantemente el amor y la gracia de Dios, eso debilita al pecado. Eso mata el pecado en nuestro corazón, mortifica el pecado, mortifica nuestra carne, nuestro corazón, que al final de cuentas el corazón es donde salen los malos pensamientos y las malas acciones, motivaciones. En conclusión, hermanos, matamos al pecado en el espíritu cuando nos apartamos radicalmente de las prácticas pecaminosas. Número 1. Y número 2, cuando eliminamos las motivaciones pecaminosas de nuestro corazón al recordar esa deuda que tenemos con Dios debido a su amor, debido a su gracia, debido a su salvación. En términos prácticos, podemos decir, hermanos, que si tomamos en serio esto de mortificar a nuestra débil naturaleza, tenemos, sí o sí, que mantenernos pegados a la palabra de Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo, separados de mí, podéis hacer. Debemos de mantenernos pegados a la palabra de Dios para que la palabra de Dios nos revele en su esplendor la maravillosa y grandiosa gracia de Dios. Y sobre todo, hermanos, cuando somos tentados, ¿usted se recuerda de nuestro Señor Jesucristo cómo venció en la tentación? ¿Cómo venció? Con sus argumentos, con sus razonamientos, ¿con qué? Con la palabra de Dios. Por eso estar cerca de la palabra de Dios. Si conocemos la palabra de Dios, si estudiamos la palabra de Dios, si la leemos, profundizamos en ella, entonces, hermanos, podemos tener la victoria ante la tentación. Muchos cristianos tratan de controlarse a sí mismos con la ley y con el temor, ¿sabe? ¿Qué es lo que venimos diciendo? Que no tiene fuerza, ¿no? En esta nueva condición cristiana. Se dicen cosas como, si hago esto, Dios me va a castigar. Entonces por eso no lo hago. Se tratan como de terapiar, ¿no? Vivir bajo la ley y el temor, ¿no? Atemorizándose, ¿no? Si hago esto, Dios me va a castigar. Eso va a hacer daño a la gente que está a mi alrededor y a mí. Si hago esto, voy a odiarlo mañana. No lo hago para no odiarme mañana a mí mismo. Si bien esos argumentos son ciertos, el apóstol Pablo, hermanos, nos enseña que no son los adecuados. Porque esos argumentos no mortifican al pecado. Esos argumentos no mortifican al pecado. Tenemos que usar la lógica del evangelio. Esa es la que tenemos que usar. La lógica del evangelio. Si Dios ha hecho todo esto por mí, ¿cómo no voy a vivir una vida que le agrade? Si Dios me ha dado todo esto, salvación, justificación, redención, vida eterna, un cuerpo nuevo me va a dar en el futuro, un nombre nuevo. Si Dios me ha dado todo esto y me va a dar todo esto, ¿cómo no voy a desear vivir agradando a mi Señor? Si Dios ha hecho todo esto por mí, ¿cómo no vivir una vida que le agrade? Debemos llevar entonces, hermanos, nuestros impulsos
nuestros pensamientos, nuestros deseos carnales a la palabra de Dios. Debemos llevarlos a la palabra de Dios, contrastarlos con el mensaje del Evangelio. Ahí es donde está el éxito. Debemos esos pensamientos llevarlos a la palabra de Dios, contrastarlos con el mensaje del Evangelio y ver el amor de Dios por nosotros al enviar a su Hijo en la cruz. A su Espíritu lo envió también para habitar nuestros corazones, para estar en nuestros corazones. Y entonces, hermanos, allí nuestra vileza sale a luz. Nuestra maldad sale a luz porque la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sabe? La palabra de Dios nos deja desnudos. Ya no podemos, no sabemos para dónde, porque por más que nos queramos esconder, y usted se quiere esconder allá del lado, detrás del asiento, la palabra de Dios lo deja desnudo. Y entonces cuando nos exponemos a la palabra de Dios, hermanos, podemos ver cuán grandes cosas ha hecho Dios por nosotros y podemos ver cuán mala es nuestra condición. Esa vileza sale a luz. Así que la palabra, hermanos, a través, enseñada y revelada a través del Espíritu Santo que vive en nosotros, nos va a mostrar la vileza de nuestro pecado, pero nos va a impulsar a amar a nuestro Salvador. Nos va a impulsar a eliminar de nosotros ese deseo de vivir según la carne. Y eso entonces, hermanos, es mortificante. No se le olvide esa palabrita. Llévese esa palabra. Y piense que es eso lo que significa que nosotros debemos mortificar la carne.